Regresar del anonimato, decidimos regresar de la pandemia para tratar un nuevo tema. Otra de las controversias de la cuarta T, decidimos hablar de la nueva iniciativa de ley sobre el outsourcing. Es cierto que le roban a los trabajadores en México, es cierto que existen diferentes tipos de outsourcing, es cierto que la ley es prohibitiva, es cierto que el PG es nazi. Todas esas dudas y muchas más las vamos a tener a cargo de nuestro especialista en jurismo del canal, mi querido Enrique. ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? Hola y muchísimas gracias otra vez por reunirnos aquí después de tantísimo tiempo. Pero así es Es bueno amigos, vamos a volver, hablar del outsourcing. Es bueno volver, es muy bueno bueno volver. volver. Pero bueno, ¿por qué decidimos revivir? Tenemos dos posturas y como nosotros siempre decimos, no tenemos colores, esto es solo reflexión, esto es solo filosofía. Hoy venimos a intentar interpretar algo, no a definir la verdad. Así que solo vamos a interpretar los hechos. Hace un par de días, el representante de los empresarios en México, de 60 de los más grandes empresarios en México, mi estimado señor Hoyos, Gustavo de Hoyos, parece chiste, pero es un sinvergüenza, un tipo que es de las personas que siempre se pronuncian en contra de subir el salario mínimo porque es un robo para el ciudadano. Ya saben, ¿no? Esa clase de, ya saben, capitalismo salvaje. Él como líder de los sindicatos dijo que el gobierno de la Cuarta T estaba traicionando a los empresarios al no poder, al querer prohibir los sistemas de outsourcing, ¿no? Pero la ley al parecer no es prohibitiva, o tal vez sí, en realidad no lo es, lo único que busca es regularla, ¿no? Es una iniciativa de ley que va a intentar regular el outsourcing. Pero ¿qué es el outsourcing? Esa es una muy buena pregunta. Es la subcontratación. Todas las empresas que subcontratan, y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Pero bueno, eso es lo que dicen las empresas. ¿Qué dice el Estado? El Estado dice que no lo va a desaparecer, que solo es una forma de obligar a los jefes a darle derechos a los trabajadores, que realmente puedan exigir un trato justo y empezar principalmente a generar seguro social y afore. Esto viene desde el 2012 con nuestro último regalo del señor Calderón. Fue una iniciativa que pasó al final de su campaña y que ejecutó Enrique Peña Nieto de forma pues bastante dudosa. No podemos pedir mucho del Estado. Estamos ya por bajar, aquí en Oaxaca estamos a 1 minuto de aterrizar, a menos, creo como a 5 minutos estamos en el... ¿Qué? Pero bueno, Mr. Enrique, primero, antes que nada, hay que saber, ¿esto es real o es atole con el dedo? ¿Realmente va a haber un cambio en el país? ¿Qué es una iniciativa de ley? ¿Qué opina un abogado ante esto? Se oye muy bonito desde el punto político de que la lucha entre los patrones y el Estado en una búsqueda utópica de derechos para el trabajador, ¿no? Llegó la nueva era. Pero ¿realmente es la nueva era? ¿Cuánto tarda una iniciativa de ley? ¿Tarda un año? ¿Tarda 2 años? ¿Esto lo vamos a ver nosotros? ¿Lo van a ver nuestros hijos? ¿Qué es una iniciativa de ley? Ay, no sé. Pues bueno, hermano, y tal vez está muy arraigado a nuestras materias que nos dedicamos a la política y el derecho. Pero bueno, una iniciativa de ley es cuando alguna asociación civil, algún particular o algún partido político en su bancada propone al Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados y Senadores, alguna adición, algún cambio a alguna ley o la propia Constitución. Se supone que nuestra Constitución es de un punto estricta, pero pues la verdad es que en su composición y en su forma de cambio, pues es bastante flexible para todo ese tipo de situaciones. Entonces, pues bueno, para ir desmitificando un poco toda esta noticia y todo este revuelo popular que ha causado, es una iniciativa de ley, no quiere decir que vaya a aprobar. Lo que sí es importante y lo que sí obviamente nos pone en alerta a muchos es el hecho de que pues pasó por el Ejecutivo. Para que pase una iniciativa de ley debe de haber un proceso bastante largo, bastante tardado, Hay que pero... recordar que ese proceso, Ujú. disculpa que te interrumpa, mi querido Enrique, hay que recordar que ese proceso empezó hace un año y la bancada de Morena se dividió. La mitad quería que pasara y la otra mitad no pasara, y este proyecto se congeló como muchos otros, ya saben, burocracia mexicana. Atención, damas y caballeros, asistan a nuestra pelea de inválidos en el estacionamiento ahora.
pero es muy interesante quién la está estipulando, ¿no? Parece que esta viene de muy arriba, parece que es el presidente, pareciera ser, quizás son los más cercanos a él. Me parece que uno de los que está involucrado en esto es el secretario general de Hacienda, ¿no? Es interesante desde el aspecto político porque está buscando entrelazar a los trabajadores con el Estado, ¿no? Se oye bien bonito derechos, pero en realidad es algo más fiscal, ¿no? Está buscando recursos, está buscando cómo hacer que la gente pague impuestos, ¿no? Dinero, dinero, paga, puta, dinero, dinero, dinero. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? ¿Qué es la recaudación fiscal o para qué va esta nueva iniciativa? Tengo entendido que va sobre el aspecto fiscal y el aspecto de derechos, ¿no? ¿Qué opinas tú Sí, como bueno, abogado? bueno, o sea, bueno, esto del, bueno, esto del, bueno, o sea, bueno, esto del, ¿Qué bueno, sucede? esto del, Patricio, ve a hacer bueno, de esto estúpido en de otro lugar. esta reforma, como tú lo dijiste, lo que pasa es que para que llegue al pleno, a la discusión, pasa todo un proceso bastante largo que lleva de un año. Pero el Ejecutivo Federal, o sea, el presidente, tiene la capacidad de decir, de llegar con el Congreso y decirle, tengo esta pinche madre que quiero hacer, ¿qué pedo, sí o no? Entonces, eso fue prácticamente lo que pasó. Obviamente no la hizo él, es de un grupo aparte. Me parece que inclusive tiene muchas cosas de particulares ahí para que fuera una reforma de ley. Y entonces, pues bueno, él le da el visto bueno y con su autoridad va ante la Cámara de Diputados y Senadores y la presenta para su discusión. Y pues sí, o sea, aparte de, yo en lo personal considero que aparte de ser, hablando de temas fiscales en la recaudación de impuestos, que sí es bastante importante, pues sí apela mucho más también a un punto humano en los derechos de los trabajadores y refuerza lo que podríamos considerar en la seguridad social. La seguridad social en México es todos estos servicios médicos y de salud pública que tenemos y para garantizar una mejor vida como ciudadano. Porque, bueno, nada más aclarando un poco, todo lo del Infonavit, del ISSSTE, del IMSS, todas estas prestaciones que tienes como trabajador en México, hasta inclusive tu pensión, todo eso depende de una sola cosa, que tú trabajes y que tú tengas una relación de subordinación con tu patrón. En México, para tener acceso a todo esto, tienes que ser trabajador a fuerzas. En otros países no, en otros países puedes o no ser trabajador, pero tienes que pagar por todo eso. Entonces, es una diferencia bastante grande. Y pues sí, esta reforma va encaminada a todo ese tipo de situaciones. Creo que tomas uno de los grandes puntos de esta reforma, que también es ver para quién trabajas, ¿no? Es clarificar a quién es el patrón, ¿no? Porque algo muy interesante del outsourcing es la tipificación del patrón, ¿no? No trabajas para el Sambors, no trabajas para Slim, trabajas para unos terceros y entonces el reparto de utilidades y tu sueldo es más bajo. Y pues es curioso, ¿no? Personas que ese aspecto, ¿no? ¿Cómo lo opinas tú? ¿Esa parte es defraudación fiscal? ¿Podría el Estado empezar a levantar órdenes? ¿O qué sucede con esos terciarios? Que tú empiezas a trabajar por una empresa fantasma, ¿qué responsabilidades tiene el Estado ante eso? Pues bueno, es que para aclarar un poquito más, el outsourcing es como un contrato laboral. Cuando tú entras a trabajar en una empresa, te dan un contrato laboral con varias especificaciones. Que ojo, chavos, si apenas van a empezar a trabajar o van a trabajar por primera vez en una empresa grande, fíjense muy bien todas las cosas que le van a firmar al contrato. Fíjense sobre todo muy bien el nombre de su patrón, que esté bien el de ustedes, cuánto van a ganar, cuándo les van a pagar, cuántas horas van a trabajar y qué cosas más o menos describe el contrato que van a hacer. Porque después les pasa como a uno que entra a trabajar muy chico y lo explotan bien culero y ganas 100 pesos en 2 semanas. Entonces, Típico en pues bueno, México, ¿no? para que no les pase eso, nada más fíjense muy bien el contrato que les vayan a dar a firmar. Y pues bueno, o sea, sí, yo creo que sí estamos hablando desde un punto de vista desde el, el fiscal, por el hecho de que muchas empresas lo que hacen es la subcontratación por terceros. O sea, tú eres una empresa, eres el Holiday Inn y quieres contratar a una empresa de limpieza que es en donde la mayoría de las veces pasan ese tipo de cosas.
con las que más o menos siempre están ahí trabajando. Entonces eres el Holiday Inn y contratas a una empresa para que haga limpieza de tus habitaciones. Pero a ti y tú como trabajador eres contratado por esta empresa que se dedican a la limpieza, no por el Holiday Inn. Entonces es muy culero porque esta empresa, como te contrata a ti como un tercero, no te va a dar las mismas prestaciones que te pudiera dar el Holiday Inn. Y no es por, y ahí puede ser, sí, por evasión fiscal, puede ser por un tema de especialización, que es lo que se defiende el outsourcing. O sea, supuestamente nace para en búsqueda de una especialización de trabajo. O sea, si tú te dedicas a hacer galletas de Navidad y va a ser Navidad y nada más te van a contratar para Navidad, pues obviamente el outsourcing es un modelo que te conviene. Pero, y está bien, porque puedes ser un freelancer y dedicarte ese tiempo y darte bastantes prestaciones por un periodo de tiempo. Y no está mal. Pero el problema es que aquí en México, como debes de tener ciertos requisitos de antigüedad para hacer cosas como la pensión, ese modelo sí te afecta. Entonces ahí está el problema. En Estados Unidos, como les digo, el outsourcing funciona demasiado bien porque la seguridad social no está tan presente. En Europa todavía sí hay varios casos que se protege mucho más al trabajador, al Hay obrero y que todo hacer esto. una concepción entre las dos realidades, ¿no? Estados Unidos, Ujú. donde inicia el outsourcing, un país donde pues, se gana más del mínimo, se ganan bastantes mínimos en una moneda bastante fuerte. Pero ¿qué pasa cuando exportas un sistema estadounidense, el sistema del outsourcing? ¿Qué pasa cuando lo exportas a Latinoamérica? Llegas a un país proteccionista en donde se te quitan demasiados impuestos, en donde se supone que el patrón tiene responsabilidades ante el Estado, por eso paga impuestos, por eso no paga impuestos, por eso tiene como ciertos apoyos fiscales para el Estado. ¿Y qué pasa cuando a ti no se te reconoce el tiempo? Si vives en México, el Estado te da muchas garantías. Si no las exiges, no se te dan. Ese es el problema. Uno de los grandes problemas de México es que no estamos informados. Pero, por ejemplo, tú al trabajar en un outsourcing deberías tener fondo de jubilación, guarderías, préstamos, liquidación, También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Ser taxista no es tan sexy como cree. muchas cosas, ¿no? Y al en vez de trabajar en el Holiday Inn, trabajas en la asociación Lulú, que limpia hoteles, pero limpia todos los hoteles de las diferentes cadenas de los mismos hoteles. Entonces estás ganando 3 o 4% de lo que deberías ganar. Algo que se preocupó el Estado, no es que el Estado sea bueno y siempre nos esté cuidando, pero algo que notó el Estado es que tú ganas 5,000 pesos y este outsourcing te pone en tu cheque que ganas 2,000 pesos. Entonces, cuando tú te jubiles, en vez de tener una pensión digna de 700 pesotes, vas a tener una pensión digna de 500 pesos. Eso es a largo plazo. Algo muy interesante del outsourcing es que está desde el 2012 hasta ahorita. Han pasado 8 años, han pasado 2 administraciones y una tercera está iniciando. Y pues ya defraudó aproximadamente a 2,500 a 2,500 jóvenes al año en México. Si lo multiplicamos por 8, pues los números dan miedo. La mayoría de los estafados en outsourcing y que no tienen una seguridad social ante un país que se supone que por eso tiene tantos impuestos a todo, al alcohol, a los cigarros, a la educación, al transporte, etcétera, 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 es por todas las garantías que te dan, ¿no? Como una jubilación, un sistema de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Pero o si sea, tú no lo acreditas, pues ¿cómo la vas a tener? ujú. Y Cuéntame. es bastante importante lo que dices porque, o sea, a mí me gusta mucho ver en este tipo de noticias las opiniones de la gente, ¿no? Lo que opina, lo que dice, todo esto. Y obviamente es una minoría, por lo que yo pude observar en algún punto, que defienden el outsourcing. Y no está mal, o sea, de cierta manera no está mal, porque obviamente ahí te das cuenta de que algunas empresas, a pesar de que te contratan por este medio, lo utilizan solamente como un contrato laboral. O sea, ¿sabes qué? Para contratarte, pues es así el pedo, pero nosotros te vamos a dar más cosas. O sea, de cierta manera, no está mal eso. Pero el problema está cuando no vemos a través de todo lo que los demás pasan o lo que los demás sufren. Hay empresas que obviamente, claro, se pueden ver muy buen pedo, que pueden estar despegando, que pueden tener algún crecimiento exponencial muy chido, y Pero a lo que hacen costa es, de claro, qué, te dan ¿no? más cosas. Ujú. Y hay otras que a pesar de que tienen todo ese crecimiento, pues les vale madre. Y siguen con un modelo que explota, que no te da nada,
y que después tienen situaciones como, por ejemplo, los trabajadores de limpieza, perdón que los use tanto, pero son es la banda que más sufre, que no tienen ni las herramientas para trabajar, ni las medidas de seguridad ante situaciones como la del COVID, porque seguimos en COVID, y que no tienen ni siquiera la seguridad del decir que van a seguir trabajando, porque muchas veces esos contratos son redactados de tal manera en que puede acabarse la relación laboral porque también te reconocen como empleado de confianza. Para los que ¿Eh? no sepan mucho, un empleado de confianza es cuando te contratan por supuestamente tus habilidades, aptitudes, capacidades, de que vas a demostrar que puedes ser fiel, útil y todo para la empresa. Pero y te pueden dar más. De hecho, como outsourcing puedes ganar mucho más que alguien contratado de base. Pero ojo, el día que tú falles o el día que te quieran correr, no la van a tener, ni la van a pensar, ni vas a poder demandar nada. Entonces es la doble cara del outsourcing en México. Es el gran problema. Además, yo diría que tenía una tercera cara, ¿no? Yo creo que es una multifacetada, porque, por ejemplo, eso que tú llamas trabajador de confianza se presta con ciertos baches legales de nuestra hermosa ley mexicana a que puedan trabajar menores de edad, a que puedan trabajar adultos mayores, principalmente adultos mayores, ¿no? Personas más que ya no se les da trabajo en cualquier lado, se ven reducidos a eso, ¿no? A trabajar en un outsourcing de limpieza, a no tener prestaciones sociales y a vivir en una precariedad, ¿no? Cuando se supone que el Estado debería darles un seguro social, una pensión. Pero bueno, hablar de la FORE y de la estafa, y una de las más grandes estafas a nivel mundial, es meternos en muchos problemas, ¿no? Y son clases de historia muy pesadas. Pero mira, otra de las cosas que realmente quieren prohibir de la nueva iniciativa, lo que se quiere prohibir es la dislocación. ¿Qué es la dislocación? Yo, empresario del norte del país, voy y contrato a campesinos al sur del país y los llevo al norte a sembrar piñas y limones. El problema es que les pago 3 pesos el día y los tengo como esclavos, no los dejo salir, ¿no? Los contrato durante 3, 4 meses y los tengo literalmente como esclavos. Yo no sé si tengamos un poco de memoria colectiva y recordemos que hace varios años estaba muy de moda muchos reportajes que encontraban cadenas de esclavos produciendo piñas, personas del sur en el norte del estado y personas del norte en el sur, ¿no? Eso también es outsourcing, esas son las cosas que se están intentando prohibir, que toman ciertos baches legales que se crearon repito, esto entró en el 2012 con los últimos costos políticos del sexenio del pequeño Chapulín, y después entra Enrique Peña Nieto, ¿no? Y Enrique Peña Nieto pues implementa de forma dudosa el outsourcing, ¿no? Tenía otras prioridades como la reforma energética y pues nunca se corrige, ¿no? Hasta que llegara literalmente esclavitud en México. Este, ¿Qué pasa cuando no hay garantías en un estado que se supone que... Por eso tiene tantos estados, ¿no? Por eso tiene tantas prestaciones, tantas... ¿Cuánto te quitaban a ti como trabajador? ¿Tú como trabajador qué opinas de que se te quite parte de tu sueldo para garantías sociales, que al final no llegan porque no trabajas para quien dices que trabajas, ¿no? No trabajas para el Holidays, en realidad trabajas para eh, limpiacasas Lulú, o sea, ¿tú qué Sí, o opinas de sea, lo que pasa también muchas veces, así como casos prácticos, así cosas que pasan en la realidad. Lo que pasa es, cuando tú eres una empresa muy grande, en liquidez, en capital, te cobran bastantes impuestos. Uso de suelo, uso comercial, eres una sociedad anónima o eres una sociedad comercial. Depende de tu giro, te cobran más o menos. Pero la verdad, cuando el fisco se da cuenta que tienes liquidez, te cobran un chingo. ¿Qué hacen estas empresas para bajar eso? Porque, ojo, muchas veces a mí me han tocado que cuando he trabajado, muchos trabajadores aún están con la vieja escuela de que, ay, mi patroncito es muy bueno y me da de comer, no, nos da comedor, entonces es muy bueno mi patrón. Ay, lo que pasa es de que nos dio 5 días de vacaciones sin contar las mías. Ay, es que es bien bonito mi patrón. Güey, no es que sea chido tu patrón, güey, es que le conviene, güey. Sí, estas empresas dan esas garantías porque les descuentan impuestos. Les conviene un chingo más mantenerte de cierta manera estable. Les conviene muchísimo más hacer ese mínimo gasto que hacer toda su declaración y darle más dinero al fisco. Muchos, inclusive, hay trabajos que te dicen, incluye uniforme. Eso quiere decir, ese uniforme es otro descuento de impuestos.
Sí, sí, sí. El que te den equipo, el que te den alimentos, el que te den para tu pasaje, el que te den todas esas prestaciones, no es por buen pedo, güey. Las Es becas de porque tus hijos de asociaciones las Slim becas de tus también. hijos, todo ese tipo de prestaciones que según hacen la empresa muy chida, son Las solamente cosas desgraciadas. para que les quiten impuestos. Te están usando de cierta manera. O sea, eso es algo que que ciertamente es muy culero. Y muchas veces las culeras también lo que hacen es que dan esa fachada para que no vean el pedo. ¡Bobo empedernido! ¡Él es el impostor! ¡Fuimos timados! ¿Timados? ¡Embaucados! ¿Fuimos embarajiñados? Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Esto yo voy aquí, a partir de aquí voy a hablar muy al aire, porque de aquí ya no conozco Ujú. muy bien. Yo un cierto tiempo trabajé en el Six Flags. El Six Flags es una empresa americana que supuestamente la constitución marca que tú como extranjero, empresa o persona normal, te vas a alinear a las reglas y a las normas de aquí. Y Six Flags dijo, ok, pero como voy a ocupar trabajadores y chavos que trabajen en Halloween para mis eventos de Día de Muertos, pues voy a contratar un putero de morros que estén aquí un tiempo y los voy a contratar por outsourcing. Y entonces cuando te meten, te das cuenta que tú como trabajador de outsourcing o de temporada, por ejemplo, no tienes las mismas prestaciones que tiene un trabajador normal. Que puedes, que igual te paga como 13 baros la hora, ¿no? Pero a ti te va a pagar 15 pesos la hora. No, Entonces dices, qué rayadísimo. chingón, ajá. Sí, Pero el comedor de empleados, si lo quieres usar, tienes que pagar. Tu uniforme, tienes que pagar ciertas cosas para que te lo den. Tienes que estar presente los días sin vacaciones en fines de semana, porque sí también te lo marca. Digo, en el Six Flags nada más habla de miércoles a domingo, ¿no? Pero aún así, o sea, aún así los días que luego se supone que no siguen siendo fin trabajabas de o que eran de semana, ¿no? descanso, Deben pagarse doble, ajá, siguen siendo por fines de ejemplo, semana. que los domingos las primas dominicales, muchas empresas no te las dan. Y eso que según está marcado en la ley. ¿Y por qué no te las dan? Porque en tu contrato laboral por outsourcing no están marcadas. Y tú lo firmaste. Entonces, todas esas cosas pequeñas que la mayoría de la gente puede decir, ay, güey, pues ok, que no me den mi prima dominical, pero pues, si me pagan 2 varos más que a los demás, pues qué chingados me importa. Pero, güey, es que el punto no es de qué también te vaya a ti o qué tan mal te vaya a ti, es que a todos o la mayoría le va de la verga con ese modelo de contratación. Ahí está. Es horrible. Me da asco solo verlo. Porque no está bien alineado. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes a los que queremos llegar, ¿no? O sea, el punto no es prohibir la práctica, porque en la práctica está bien, en cierto punto, Creo que hay que sino que se aclarar que esta reconsidere todo reforma eso. de ley no está prohibiendo el outsourcing, lo que está haciendo es intentar entrelazar información, ¿no? Que las empresas pasen información al Seguro Social, que pasen información al Estado, para cobrar impuestos y según darnos un poco de garantías, ¿no? Un poco de esto, un poco de aquello. Pero como bien lo dice Enrique, hay que también pensar cuántos especialistas sí encontraron el trabajo ideal, ¿no? Cuántas personas sí tienen prestaciones, sí tienen lo que la ley marca que el outsourcing debe dar, ¿no? Yo creo que a lo que está intentando tirarle el Estado es a la tercerización, ¿no? Quizá la secundación de contrato no está tan mal, pero la tercerización sí ya parece ser muy corruptible, ¿no? Hay que aclararlo, que no le está prohibiendo, no hay que creerle a los empresarios que dicen, no, es que lo van a prohibir. No, no es cierto, no lo van a prohibir. Y además es muy interesante, ¿no? ¿Tú qué opinas del empresario que dice que por qué van a prohibir el outsourcing si ellos tienen el derecho del patrón? O sea, ¿cuál es el derecho del patrón? ¿Explotar a la gente? ¿Tú como jurista consideras que en México hay derechos laborales o somos explotados? ¿Tú qué Pues consideras bueno, así, puramente? pues bueno, derechos laborales tenemos, que se ¿Son cumplan respetados? Entre hecho que y se cumplan hecho las hay leyes, que se diferencias, cumplan las ¿no? leyes y estén todo como debería de ser, es otro pedo, porque muchas veces yo sí considero que no. O sea, el problema está en que ahora nos vamos a poner muy rojos aquí, pero, Aquí no hay colores, somos negros todos. Dale, hijo. pero el punto es de que muchas veces los grupos que son los que la mayormente piden o satanizan mucho ese tipo de iniciativas, pues sí son grupos de empresarios que tienen este tipo de empresas
contratistas bajo terceros. Y que obviamente si prohibieran, que no lo están haciendo, pero si prohibieran el outsourcing, pues claro que esos videos van a caer ¿Tú por te el atreverías a huevo que decir que va a somos un pasar. paraíso fiscal? Pues depende, ¿no? ¿O solo Depende de somos muchas cosas. narcoeconomía? ¿Solo somos Mm, narcoeconomía o también somos paraíso fiscal? ¿Un poco de esto, un poco de otro o Es qué que, onda? bueno, es que antes sí éramos paraíso fiscal, en los años 60 70 ya ves que cada vez que Sí, pasaba algo en Estados Unidos, donde te ibas era México, sí, sí, y sí. te desmadraban Fuga. algo de disco, ajá. Pero Éramos las Bahamas. fiscal, bueno, fiscal yo creo que tal vez podría decir que otra vez nos vamos a poner muy rojos de AMLO para acá, tal vez no tanto. Ese güey está haciendo, los está cazando así. De hecho, ahí por ahí igual tú quieres preparar un video acerca de todos los chismes que están pasando de las cabezas caídas de la política ahorita. Desde que pusieron al de desde que pusieron al padrino, todo se fue, ¿no? Cienfuegos cayó, es impresionante el acontecer mexicano, ¿no? ¿Crees que América Latina está a punto de despertar? Tú como jurista, que está a punto de vulnerarse el Estado de Derecho, y está a punto de... ¿Tú qué opinas como jurista de que tu antiguo representante máximo, el antiguo presidente, esté en proceso, que uno de los candidatos esté en proceso, que el líder de Pemex esté en proceso, que el líder de las Fuerzas Armadas esté en proceso, que Videgaray, cuando lo encuentren, esté en proceso, que el abogado de Peña Nieto, tu compadre, Ujú. esté en proceso? ¿Tú qué crees? ¿Estamos a punto de un colapso social o el Estado de Derecho existe? Y ¿existen los derechos laborales o existe el... Cuéntanos, ¿qué hay en México? ¿Qué hay y qué no hay? Cuéntanos. Pues es que, o sea, hay que ser ahí muy, contundentes, ¿no? Cuidadoso. O sea, de que hay derechos laborales y que hay muchas cosas así, lo hay. O sea, es como que el, hay un movimiento llamado Revolución que tal vez muchos no conozcan, Mataron a los Revolución líderes, no es Mexicana, gran cosa. que se supone que fue para eso. Pero se supone que es para eso. O sea, al final de cuentas, independientemente de que la historia sea verdad o sea mentira o sea un mito, con lo que Que te debes de ganaran quedar los es qué hicieron, burgueses, ¿no? ¿no? Otra vez. Ajá, o sea, al final el punto de tu resumen de la historia de la SEP, al final de lo que vas a hablar en la ceremonia es, este fue un movimiento para trabajadores. Eso es lo que te debes de quedar, yo creo, al final de la historia, ¿no? Entonces, si partimos desde ahí, pues obviamente que existen derechos desde 1917 hasta ahora. Según lo que muchos se jactan, según es de que la Constitución de 1917 fue la más moderna y que protegía muchos derechos y muchos derechos humanos que no se habían explorado y tal. Y ok, está bien, sí pudo haber sido la más moderna del siglo Hace XX, pero 100 estamos en el años, sí. XXI, hace 100 años. Entonces, pues bueno, o sea, de que existen este tipo de cosas, para los trabajadores, claro que las hay. Que haya prácticas que se han tergiversado gracias a acciones de los empresarios o del humano en sí, también es cierto que se están vulnerando, claro que sí. Y no necesariamente por outsourcing, puede ser por que simplemente no te dan tu contrato, te siguen discriminando por tu apariencia, sexo, por si eres mamá, por si no. Todo tipo de cosas vulneran los derechos del trabajador. Y no necesariamente hablamos del outsourcing, pero de que existen, existen. Y pues bueno, yo en lo particular, yo no conozco mucho de la historia de todas estas cabecillas que están siendo tomadas desde un punto de vista por la política actual. Yo desconozco mucho de esa historia, pero pues sí te hace cuestionar de cierta manera, pues qué chingos estaba pasando, ¿no? O sea, o sea, ahora sí que si de verdad hubiera estado las cosas tan limpias, pues ¿por qué están pasando todo este tipo de cosas? Y que al final, cuando exploras los acontecimientos, pues todas se conectan. Y además no te ves muy bien escapando del país, ¿no? Además yo creo Exactamente. que a los que les decían chairos, que a Chile sí son chairos, pero pues algo hay que ser, güey, que les decían hace 2, 3 años que la reforma energética era salvar al país, ¿no? Ahorita estábamos viendo que sí era el fraude del año, ¿no? Sí era el robo del siglo, ¿no? Pero eso es tema para otro video. Tú llamaste a uno de los más poderosos Kraken de este país, ¿no? Que es quizá uno de sus más poderosos monstruos, la SEP. ¿Tú crees que el sistema educativo del país ha diseñado ya no obreros calificados, sino analfabetas funcionales, al punto de que el outsourcing es funcional? ¿Tú crees que una consecuencia de que el outsourcing sea tan
tan efectivo en México es nuestro sistema educativo, que ya no nos hace ni siquiera obreros funcionales, como hace 100 años, como tú lo Mm, decías, cuando fue diseñado. También la SEP no se ha modificado mucho, que digamos. Pues bueno, es que esa es una buena pregunta. O sea, yo en lo personal podría considerar que si la SEP tendría algo que ver con todo esto, a lo mejor sí sería en una especificación técnica. O sea, podríamos, o sea, ¿se acuerdan? Así de, ¿se acuerdan que hace muchos años el Poli entró en paro porque les iban a quitar lo de las licenciaturas? Ahí Ay, podría haber estado algo qué bueno que así. el O poli se sea, resistió, porque se iban a pasar de lanza, ¿eh? No iban exacto. a dejar de ser ingenieros, iban a ser, ¿qué iban a ser? Casi Técnicos casi solamente. técnicos. Sí, sí, Era sí. nivel preparatoria, se iban a pasar de lanza, ¿eh? Fue una de las más grandes universidades. Eso sí era más rojo todavía. Les prometemos que aquí no hay tendencias políticas, pero ese paro era necesario. ¿Alguien dijo paro? No, a Este, huevo. ¿Eh? este, UNAM por siempre No, pero bueno, o sea, corrupta hablando como la chingada. a huevo y hablando de lo que tú dices, o sea, pues ahí está un claro ejemplo, ¿no? O sea, si si la UNAM, si la SEP tendría alguna culpa de preparar ahora solamente obreros que fueran funcionales, que solamente sirvieran armando y así, sin ninguna exploración más a la investigación y todo eso, pues a lo mejor ahí tendríamos una manifestación tal vez de todo eso. Porque, o sea, sí sería más fácil hacer un montón de güeyes que solamente se dedican a armar carros y que los contrates bajo outsourcing a un güey que te diseñe el nuevo Tesla en México y que le tengas que pagar más. Y que aparte tenga que competir con Chevrolet y que estando aquí pues sea un producto más barato y todo. O sea, pues sí, sí podríamos hablar de cierto tipo de cosas, inclusive a lo mejor ahí sí de intencionalmente un atraso tecnológico en México. No es que quiera hablar de traición a la patria porque esté de moda y esté casi en las rejas del señor Peña. Ojalá no, ojalá sí, quién sabe. Sería histórico, pero bueno. Eso es algo interesante del outsourcing, ¿no? Que crea trabajos de empresas transnacionales en países que pues, ni se la fuman, ¿no? A veces tú estás trabajando para una transnacional inglesa, pero estás en México, ¿no? Y el avance, las regalías, la división de todo lo que se te roba termina allá, ¿no? Por ejemplo, las mineras canadienses, ¿no? También es otro tipo de outsourcing. Voy a un pueblo, recluto 60 mineros, les pago lo que y yo me quedo todo, ¿no? Ese es otro tipo de outsourcing, es lo que está intentando penalizar, ¿no? Y también es interesante, ¿no? ¿Por qué la mayoría son extranjeros? No, no tengo nada en contra de los extranjeros, solo dejen algo del pastel aquí, ¿no? No sean así, nosotros también tenemos hambre. Claro, o sea, y yo creo que, o sea, está bien todo eso de los mineros, igual un poco volviéndolo a aterrizar a las juventudes de México. Muchas veces pasa que desde los güeyes que estudió letras o que estudió Ah, diseño o los que directos hicieron al coro. artista y todo eso, o sea, todas esas carreras que son así, muchas veces trabajas para outsourcing y no lo sabes. Y la única manera en la que te das cuenta es cuando al final no tienes lo que te pagan, que supuestamente para ti es lo que ya te da para comer, pues es menor a lo que te podría dar realmente la empresa como tal, o que tus diseños, tus columnas, escritos, reseñas, lo que sea, están siendo publicadas y están siendo usadas, y por el documento que tú firmaste, que no tienes ningún derecho sobre tu creación, pues entonces ya valió madre y lo están explotando. También Entonces podríamos también hablar ahí está hablando de todo eso, del También outsourcing. podríamos hablar de la tremenda crisis del arte, ¿no? También será otra consecuencia del outsourcing. Tengo a un par de amigos artistas, y es curioso lo mucho que sufren, ¿no? Cómo son tan explotados. Y es algo muy del país, ¿no? El sistema de publicidad en México está lleno de outsourcing. No hay firmas grandes, trabajas para una firma pequeña que es subcontratada por una firma grande y a ti como estudiante, así como en las calles, ¿no? Llenan al conejillo de indias de café y lo hacen correr en la bola hasta que muere. Los estudiantes de artes están encerrados llenándose de drogas, digo, de café y de Ujú. maruchan, hasta que producen el arte, van y lo venden regalando su trabajo, literalmente regalando su Ajá, trabajo, pues, y la transnacional cobra todo. Yo tenía una amiga que yo le decía, güey, ¿por qué cobras tan poco? Ella diseñaba la publicidad para Oxxo, Walmart y todas esas cosas.
y como las vendía a un outsourcing, ella no sabía que estaba contratado por un outsourcing, y ese outsourcing vendía su trabajo, pues ella ganaba realmente menos que el mínimo, ¿no? Y la compañía pues se quedaba todo el dinero. Y creo que es uno de los ejemplos más claros, ¿no? O sea, a mí me encanta, les digo, ver esta clase de comentarios porque la gente que conoce entre comillas, saber conocer y creer saber Isabel. conocer, Ajá. o sea, que cree conocer el outsourcing o que conoce algunas cosas o que sabe del outsourcing, es la que tiende a dar esas opiniones. Pero la banda que neta no lo conoce, que no está en su obligación, digo, güey, si eres un doctor, pues obviamente no estás obligado a saberlo. Igual si eres a lo mejor artista, pues ponle tú 2/3 deberías de saber, porque así Desocupado tal en vez tu te mente, contraten. dice la perversión. Pero si eres una enfermera del estado, o no sé, si eres algún técnico mucho más elevado, pues obviamente son cosas que no vas a saber. Y cuando salen ese tipo de noticias, pues dices, ah, pues ni pedo, pues qué mal, o que sí, o te dejas guiar por lo que la mayoría de los que tienen Twitter mencionan, ¿no? Y que esa mayoría de Twitter también menciona que cree conocer que el outsourcing es bien vergas porque su puta empresa les da galletas los domingos cuando la empresa fantasma de limpieza Lulu a la señora de la limpieza la está obligando a trabajar sin cubrebocas. O sea, Es que, no güey, la mames. mayoría de Twitter, güey, es una mayoría privilegiada, güey. Nosotros somos privilegiados al tener luz, güey. Hay que recordar que un gran porcentaje del país no tiene luz, güey. Tiene un atraso tecnológico bien cabrón, güey. Y nos vale verga, güey. Nosotros somos excluyentes. México dejó de ser explotador y empezó a ser excluyente, güey. Fingimos que no existe fingimos que no existe Sonora, güey. Fingimos que no existe Chiapas, güey. Guerrero es una ilusión óptica, güey. Oaxaca tiene playas nudistas, aquí sí, así que sí existe, güey. Pero la pobreza en Oaxaca no existe, ¿no? No vemos la realidad, ¿no? Vemos la realidad de Twitter, güey, que es muy poco Sí, a huevo, yo abstracta, ¿no? digo, yo estando aquí en Michoacán te podría asegurar que, güey, le pregunto a 3 personas, 4 o 5 populares qué es el outsourcing y no van a saber ni qué chingo estoy diciendo, ¿no? Ajá, güey. O sea, no hay que Y, ir muy lejos a donde salgan así, pregúntenle a su mamá, a su papá, tal vez su papá está trabajando por outsourcing y no lo sabe. pero también no le Y, queda oye, ¿y mucho a tú los cómo estás jóvenes, contratado? ¿no? Parece un meme, pero pues realmente después de la crisis del 2004, después de la crisis del 2008, después de la crisis del 2014, güey, y ya cuando venden todo en el 2017, 18, güey, pues nosotros no tenemos terrenos, no tenemos carros, no tenemos jubilación, somos una generación muy vulnerada en México. Este, ¿Tú como jurista crees que hay seguridad social en México? ¿Consideras que hay seguridad social en México? ¿Crees que sí, ves que creo que esto ya evolucionó? La Constitución se supone que nos garantizan casa, trabajo y educación, ¿no? ¿El Estado puede Ujú, hacerlo salud. o se queda en el derecho y nunca pasa al hecho? Pues bueno, o sea, igual, nada más para aclarar el término que dijiste, porque hay gente que no lo conozca. Burgués, ya La sabes. seguridad social son todas esas prestaciones que acabas de mencionar. Salud, vivienda, educación, seguridad, todo eso es Seguridad. seguridad social. Y hay un derecho de la seguridad social. Y pues bueno, es que es algo que es bastante interesante porque creo que ya, o sea, nos lo vienen presagiando tanto generaciones pasadas de que, ay, pero no, mi jubilación y que no sé qué, que tengo que llenar la hoja rosa y su puta madre. Pero a ustedes ya no les va a tocar. Ajá, Yo vendimos el recuerdo que, país y no hicimos yo, nada. ajá, yo recuerdo que eso era algo que me decían a mí desde que yo estaba en la primaria, pero a ustedes ya no les va a tocar. Sí, sí, Así así de, güey, o sea, ¿es algo positivo que no me toque o qué pedo? O sea, ¿por qué me lo dicen, güey? el Estado me robó. Suena como una, ¿cómo se dice? Como una de estas, de que en la mitología, un presagio, una, ¿cómo se Ajá, dice? güey. Odín mandó un trueno el día que Ajá, naciste es como y Thor es tu estrella, ¿no? cuando en la mitología griega le dijeron a un vato, si tú vas a la guerra contra este güey, un imperio va a caer. Y el güey, el pendejo que fue a hacer la guerra, su imperio Tiró cayó. su imperio, sí, típico. Ajá. O sea, es algo así como que, pero a ustedes ya no les va a tocar, así de, ¿qué pedo, A güey? ver, ¿Por vamos a qué me lo pasar dicen? vamos a pasar del FOBAPRO al outsourcing, pero mira, creo que la duda que me salió como sociólogo fue, ¿y qué pasa con los sindicatos? Tú hace rato hablabas de la revolución, ¿no?
¿Qué garantías nos dio la revolución? ¿Sí nos hizo justicia la revolución o no? ¿Debería existir un sindicato general de las personas con outsourcing para exigir derechos? ¿O los trabajadores deben ampararse solos, deben buscar representación legal solos? ¿Qué debe hacer una persona que fue estafada? Una persona del Burger King, yo sé que no tienen sindicatos porque pues no quieren tener sindicatos, ¿no? No es como si fueran miles de trabajadores que trabajaran de la misma está rama prohibido para el que hagas mismo sindicatos. patrón, ¿no? Pero les gusta ser explotados, ¿no? Y no tengo nada en contra de las personas que trabajan en eso, yo fui esclavo, todos hemos sido esclavos, pero es De curioso, hecho, ¿no? ¿Por qué no lástima por tenemos esos güeyes. sindicatos, no? ¿Por qué no tenemos sindicatos? O sea, en México debería haber sindicatos, pero no los hay, ¿no? Los 60 sindicatos que deberían hablar por los trabajadores salieron diciendo que esto era derecho del patrón, ¿no? Que el patrón tenía derecho a esclavizar al obrero, ¿no? Obviamente estamos en contra de eso, si lo tuviéramos enfrente le sacaríamos los ojos, pero eso es para otro video. ¿Tú qué crees? ¿Cómo, cómo, De hecho, cómo te estás debería ser la... mencionando. Sí, Ajá. sí, dale, dale, dale. Bueno, es que, o sea, de hecho, te estás mencionando algo muy cabrón. O sea, en el derecho laboral, igual se supone que todo esto de los sindicatos es creado para proteger a los trabajadores, ¿no? Pero ahí es cuando entramos a debates muy filosóficos desde el punto de vista de quién chingado realmente está buscando la seguridad de los trabajadores o si nada más es continuar con la comodidad del sindicato, porque los sindicatos ganan buen varo de las cuotas que les quitan también a los trabajadores. Y al final de cuentas te puedes, y muchos que tienen su sindicato en su trabajo y tal, yo he sabido de muchas personas que al final dicen, güey, o sea, Mejor se pago un supone que contador, güey, tienes un para que pedo no me con, roben, exacto, güey. se supone que tienes un sindicato para que te proteja de cosas del jefe, y Prefiero al darle 1000 final, varos a un pendejo cuando que no pasa un pedo conozco, con ¿no? el jefe, te mandan a la verga No tengo nada en y te contra de los contadores. ayudan. Pero o sea, creo que ahí estás tocando un punto muy interesante en el sentido de que, o sea, realmente al final, que existen todos estos derechos y que existen esos mecanismos y que existen figuras políticas, hasta inclusive como los sindicatos, o sea, ¿cómo es posible que ante situaciones que realmente también saben que pasan y les vale madres? O sea, 8 años para que esto explotara, ¿no? Nuestra gente tuvo que ser explotada 8 años para que esta ley pasara, ¿no? ¿Intentó regularse el outsourcing antes? Sí. ¿Pasó de las cámaras? No. ¿Era una prioridad del Estado? Obviamente no. ¿Es una prioridad ahora? Tal vez. Lo repetimos, no somos morechairos. Yura no vino, te queremos, Yura. Nosotros no alabamos al Hokage. Intentamos ser críticos, ¿no? Pero al parecer sí se están intentando rescatar los derechos del trabajador. Algo que me parece muy interesante es una propuesta que tiene que dejar de ver al trabajo como una mercancía y empezarlo a ver como lo que es una fuente de derechos. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué derechos tiene el trabajador? pues bueno, ahí esa frase que al final sonó me llama mucho la atención porque desde ese punto de vista, como les digo, tú siendo trabajador en México obtienes muchos derechos por parte del Estado y para tu futuro. A mí, yo no quiero sonar así igual, no, o sea, es que va a sonar así como que le estamos mamando la vida bien vergas al gobierno. Les juro que no. Nos Pero, o quitó la sea, beca de la UNAM, güey. nos Que quitó chingue a la su madre beca el y de gobierno, una vez lo voy a güey. decir, yo en ¿Cómo le Chile no quitas el voté por varo a ese las güey, ¿eh? universidades Yo no voté por públicas, ese güey, para pendejo que de de una vez mierda, estén güey? mamando, yo no Sí, voté por votamos ese para güey. ti, para que, güey, mira, Yo para no quedar voté en por ese claro que es pendejo. un pendejo, güey, para quedar en claro que cualquier humano es un pendejo, güey, cuando liberó al hijo del patrón, güey, y no se agarró los huevos, güey, ahí perdió todo mi respeto, güey. Ahí Y demostró que somos un estado fallido, güey. No voy a yo decir no más, voté güey. por ese Que vivo verga en porque no un me pareció una estado buena fallido. opción. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, cuando pasan ese tipo de cosas y se dan ese tipo de frases y de situaciones, pues yo la verdad sí lo podría reflejar como cuando en Star Wars amanece y se cae así el sol Nueva naranja y sale el esperanza. amarillo. Ajá, a mí sí me parece como a New Hope porque el hecho de que digan eso es así como que, güey, que regresen los derechos de los trabajadores es, ahora sí te va a tocar pensión, papi. Ahora sí vas a poder Tu maestra de la jubilarte. primaria te mintió, si vas a alcanzar pensión. ¿Crees Ajá. que eso es un antes tú y un antes ellos? Porque
quizá es algo del dogma de la educación en México, ¿no? Pero siempre está esa división entre chavos y rucos, siempre está ese odio transgeneracional, pinche generación de cristal, pinche esto, pinche el otro. Pues como si no viviéramos en el mismo pinche infierno, ¿no? Ujú. Como que todos queremos ser una generación aparte, güey, y decir, no, pues a mí al Chile no me toca eso, ¿no? Pero en realidad vivimos en la misma esfera, ¿no? Tú, como jurista, que de esta, vamos a ponernos naturalistas, güey, vamos a hablar de que tenemos derechos naturales, todo ese pinche pedo, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Hemos cambiado a nuestros padres, güey? ¿Valemos menos que nuestros padres, güey? ¿O por qué ellos pueden jubilarse y nosotros no? ¿Por qué perdimos derechos? Sí fue un error político en donde no nos desaparezcan, merecen ser juzgados otros presidentes, sí fueron errores políticos con dolo, fue la consecuencia de abrirnos al mercado, el mercado es feroz, o sea, el capitalismo se llama salvaje, capitalismo salvaje se llama por algo, ¿no? A esos güeyes que sacan un teléfono en una tienda de raya y le regalan 3 años de vida a una empresa transnacional, diciendo, vivimos chingón, güey, la minoría, güey. Pues en realidad no, eres un esclavo en un sector, sin Pues nada, bueno, güey. yo creo que ahí esas ya son un poquito cuestiones más económicas y políticas para juzgar una buena o mala No vino decisión, el inclusive con dolo, economista flojo, güey. Ese es el pedo. inclusive con dolo, o sea, no sé qué tanto Saludamos, Paul. dolo se podría decir en una decisión política, pero yo creo que han habido cambios, ¿no? Han habido cambios antes el trabajo en México era muy al ahí se va. Yo recuerdo y recuerdo personas mayores que contaban así de que, güey, no, yo entré a trabajar en esta empresa y no sabía hacer ni Y me madre, pero en la entrenó entrevista tal dije que sí, güey y me y me especialicé. entrenó, y ahora Sí, ya sí. tengo un lugar aquí, ya tengo un lugar acá, Me llamo y, Robin y trabajo para Batman. Así es el ajá, mexicano. y me ascendieron bien cabrón, y ya casi, Ahora y tengo mi ahora soy propia empresa. jefe, Sí, sí, y es así sí, como sí, de que, sí. o El sea, ese pinche tipo sueño de, mexicano, güey. El ajá, pinche sueño mexicano, güey. Acá, güey. Todos somos Pedrito Infante, güey. Sí, sí, sí. ese tipo de historias a menos de, bueno, no sé los demás, pero al menos en mi círculo no han pasado. O al menos yo no tengo ningún amigo que haya dicho, no mames, yo entré sin saber ni madres a una administradora y ahora soy el jefe de la administradora. O ¿Quieres sea, que te diga algo, güey? algo Yo así. arruiné o sea, mi experiencia laboral como sociólogo. Yo decidí trabajar como obrero un tiempo para ver qué se sentía ser obrero. Y fueron los 2 mejores años de mi vida, güey. Lloro, fui pailero industrial, fue hermoso, güey. Me enamoré, ya sabes, güey. Pinche sueño mexicano, güey. Pero después me gustó la filosofía y quise arruinar mi vida con las drogas duras, ¿no? Heidegger, acá la verga, güey. Quedé loco, ¿no? Y en ese aspecto, güey, decidí trabajar dando clases en un lugar, güey. Pero para dar clases en ese lugar, güey, primero tenías que entrenar 6 meses, güey, sin sueldo, güey. Y después tenías que cobrar poquito y hacer mucho, güey. Y así estar y estar y estar. Y al paso de los años, güey, terminé siendo como gerente de ahí, güey. Tenía secretaria, güey, estaba bien verga, güey. Era una escuela, güey, estaba muy chido, güey. Pude distribuir conocimientos, güey. Pero eso arruinó mi ingreso per capital, güey. Yo si me quiero jubilar, güey, valí verga, güey. No tengo ni 10 horas, güey. Pero he trabajado en demasiados lugares, güey. En demasiados lugares, güey. Y ahí he llegado a puestos altos de una compañía probablemente fantasma, ¿no? O que es consciente de que el Estado no la va a buscar, güey, porque pues ni es tan grande, güey. Además nadie se mete con las escuelas, güey. No dejan tanto varo, güey. Y Y si yo yo me creo que, jubilo, güey, no voy a poder, güey. Pero tengo la experiencia de haber trabajado en una empresa desde empezar barriendo, güey, hasta terminar en los puestos chidos. Es una experiencia como humano que yo creo que todos deberíamos tener, güey. Ir a un trabajo donde te tratan como persona, güey. El sueldo es dudoso, pero te tratan como persona, güey. ¿Somos esclavos en México? Eso es, sigo preguntando eso, ¿somos esclavos, güey? ¿Está normal que nos negreen? O sea, ¿está bien el término negrear? O sea, ¿qué pedo, güey? fíjate que yo siento que a veces, sí, diría que, que estamos muy acostumbrados a la parte del trabajo físico. Hay razones por las cuales yo creo que, e inclusive a veces yo mismo busco trabajos más físicos que mentales o cosas así, ¿no? La mayoría de la gente siempre trata de buscar un trabajo en el que veas movimiento o estés haciendo cosas y te vean hacer algo
Porque, no sé, yo supongo que tal vez sientas más compromiso al estar sentado en una oficina, al ser editor de algún texto, de números, o andar como administrador, cosas así, que son menos Nos van a físicas y más tachar de mentales. rojos, güey. Es que eso que dices es marxismo del primero, del marxismo primitivo, güey, del base front de no homo de Marx, güey, Hegel, güey. Ajá. Este, que el güey decía que lo que engrandece al hombre es el trabajo, güey, y a veces es el trabajo físico, güey. Y no lo decía porque el macho solo pueda trabajar, güey, ni no lo decía, güey, porque el hombre a veces, güey, si tiene la capacidad física de hacer fuerza física, quiere trabajar de hacer fuerza física. Y si tú pones a alguien que tiene el cuerpo que necesita hacer ejercicio, lo pones a hacer trabajo de oficina, lo vas a volver loco, güey. Y si tú pones a alguien, güey, que tiene la mente para hacer trabajo de oficina, hacer trabajo físico, güey, lo vas a volver loco, güey. Este, y a veces, güey, tú te especializas en algo, güey, pero tu cuerpo te pide otra cosa, güey. ¿Cómo medias eso, güey? ¿Cómo eres feliz en ese pedo, güey? Ese pedo psicosocial del trabajo, güey, es muy marxista, pero el marxismo es súper pisoteado por el discurso oficial de la humanidad, ¿no? Pero esa necesidad del hombre de trabajar llega a la psicología con la necesidad de ser visto, de sentirse útil, de ser útil y del reconocimiento. Sí, El de hombre, sentirte el parte de hombre es todo. el único ser que tiene la necesidad de sentir los deseos del otro. O sea, yo necesito sentir tu deseo, yo necesito sentir que tú me quieres, güey. Yo necesito sentir que tú me odias, güey. Si no siento que tú me sientes, güey, empiezo con mi pedo de la mente, fantasmas acá, güey, me vuelvo loco. ¿Me quieres o no me Suicidio. quieres? No. Me voy a ir, contéstame. Si no me contestas, me voy a ir. Locura, güey. Muchas cosas, Como güey, lo de dolor, güey, Japón, porque ¿no? Así la como nueva que, sociedad. verga, esos güeyes como siempre están igual, no cambian tanto su estatus. O sea, digo, también tenemos que, a pesar de todo eso, ¿Vivimos hay bien que en ser, México? Sí, es una buena pregunta, güey. Somos una narcoeconomía, güey. Paraíso fiscal, pero vivimos bien, güey. ¿Cómo más bien viven yo en creo que Perú, somos güey? ¿Cómo viven en felices desde China, güey? cierto punto, ¿no? Porque, o sea, Japón que tiene todo eso, yo sé que tiene sueldos que no son ni, o sea, están dentro de la media, pueden vivir bien, pero lo que tú dices, el reconocimiento de los demás, el que te vean así como que exitoso, que digan, no, pues este güey la chingada, así como nosotros, Corbata, y así que peguito. hasta, así que el hecho de que hasta tu jefa te diga así de que, no mames, no, mi hijo ya, digo, dejó la preparatoria y está haciendo videos, pero pues, lo está haciendo videos así, o sea, Pero eso ya es un está haciendo videos. reconocimiento, ajá, eso es un reconocimiento, eso ya es una aprobación, o sea, eso ya te da un, ay, no mames, a huevo, estoy haciendo algo. O sea, eso es lo que acabas de mencionar, es bastante curioso, porque cómo funciona todo eso en otros países, ¿no? En países tan fríos como Rusia, Gran Bretaña, todo eso yo supongo que son más mecánicos que nada, o sea, es así como que, oh, verga. Esas historias que nosotros contábamos de que empezó siendo el barrendero y que ahora ya es el gerente, y dices, ¿qué pedo? ¿Cómo lo logró, no? El proyecto de vida, güey, acá, güey. Ujú. Así es, hermano, o sea, es yo para ir tal vez un poquito cerrando, yo podría decir que el outsourcing como tal no es una mala práctica. O sea, es el pre de lo que ahora hacen las plataformas. ¿Por qué? Porque el, el outsourcing, como les digo, es una idea que se fundó para buscar a una persona muy específica de un trabajo y contratarlo y darle ciertos beneficios por ese periodo de trabajo. ¡Ya cállate, güey! Y lo importante es que buscaban personas con ciertas habilidades o conocimientos muy específicos. Un güey que te arregle motores de 8 cilindros. No todos los mecánicos saben hacerlo. Un güey que haga solamente galletas de tal, tal y tal en esta temporada. Ah, pues hay una Uy, persona las que hace eso. galletas de Navidad. El ejemplo un poquito más random que me encontré, un librero. Un librero es un güey que repara libros antiguos o libros modernos o lo que sea. Y ese güey se dedica a eso. Verga, güey, yo nunca había escuchado que existiera el oficio de librero, güey. Estoy seguro Yo que tiene otro pensaba que era un güey nombre, que güey. siempre estaba así cargando juguetes. Pero, a huevo, no, sí, aquí estoy. El güey que hace libreros, ¿no? Acá, güey, me especializo en hacer Ajá. libreros acá. Así es ajá, no, pero no se llamaría carpintero. No, 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 yo solo hago libreros. ajá, no, yo solo hago libreros, grandes, chiquitos, así, para todo Ajá. eso.
Pero va a bueno, ser el turno punto es para la eso, ¿no? Biblia acá, mamalón. Ajá. Ya. O sea, el punto es ese, ¿no? Para eso se crea el outsourcing. Y lo que hacen las plataformas ahora en internet, gracias a la cuarentena, porque 2020, es eso, escribes tu perfil, qué Se acabó. Tú lo que tienes que hacer es buscar un puto trabajo de una vez. Dejar de hacer el vago. No vales para nada. Ya no creo. Siempre estás con tus sueños. A ver si te pones a trabajar ya. Ya no creo en esos rezos, mamá. Estoy sacándome las ganas, dando vueltas en la cama, va. Que lo real son los sueños, papá. Que no entiendes esta vaina porque vives en la inopia. Que ya no creo en esos rezos, mamá. Estoy sacándome las ganas, dando vueltas en las sábanas. Que lo real son los sueños, papá. Que no entienden esta vaina porque viven en...